Bienvenidos a Café Inmobiliario, un podcast especialmente creado para la comunidad de superemprendedores inmobiliarios. Tómate un café con nosotros mientras escuchas experiencias, consejos, estrategias y mucho más de la mano de superemprendedores inmobiliarios, apasionados por lo que hacemos, igual que tú. Y recuerda que nadie es como tú, y ese es tu poder. Muy buen día para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Café Inmobiliario, un podcast especialmente creado para la comunidad de superemprendedores inmobiliarios. Mi nombre es Mauricio Maldonado desde Bogotá, se encuentra conmigo Orlando Angulo desde Barranquilla y tenemos a una súper invitada, una superemprendedora también desde Bogotá que se llama Andrea Suárez. Orlando, ¿cómo estás? Bueno, Mauricio, buenos días. Mauricio, buenos días. Andrea, Tardes. yo sí estoy... Buenas tardes o buenas noches en el momento que lo escuchen. Pues yo sigo un poquito con calor desde Barranquilla. Qué envidia ustedes ahí con ese clima tan frío en Bogotá. Bienvenida, Andrea. Andrea. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Orlando, por la invitación. Espero que podamos compartir mucho de esta experiencia y este conocimiento que nos ha llevado a estar acá compartiendo este momento. Claro que sí, Andrea, pues muchísimas gracias de verdad a ti por sacar un espacio de tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda con bastante movimiento como la que nos está tocando en los últimos días a todos los superemprendedores, porque aunque tenemos unas fechas de cambios muy drásticos, son fechas de trabajar con mucha más energía, ¿no, Andrea? Pero bueno, Andrea, cuéntanos un poco sobre ti, por favor. ¿Cómo llegaste al sector inmobiliario? ¿Cómo llegaste a este apasionante mercado? Y bueno, de pronto como nos pasó a nosotros, por una razón de pronto especial, o ¿cómo fue? Cuéntanos un poco, por favor, Andrea. Gracias, Mauricio. Bueno, voy a ser un poquito resumida, porque por el inmobiliario yo estudié mercadeo de publicidad y hace más o menos 15 años llego al sector inmobiliario por una invitación que me hizo alguien que conocía para trabajar en esto. Yo no tenía ni idea de qué se trataba. Y me empezó a gustar tanto que me enamoré del sector inmobiliario. Ya llevo 15 años trabajando en esto. Los últimos años los he dedicado a la creación y capacitación, haciendo cursos inmobiliarios, capacitando agentes, haciendo ruedas de negocio, conferencias, siempre con el objetivo y la búsqueda de profesionalizar nuestro sector, ¿sabes? Conociendo que no tenemos una legislación en Colombia, porque hay mucha informalidad en el sector inmobiliario. Uno de mis mayores objetivos, y he estado siempre empeñada en que los que vivimos de esto debemos profesionalizar. La mejor manera, ¿cómo es? Capacitándonos. Entonces, ese es mi mayor objetivo en este momento, para dar a conocerla a la gente, tanto en mi experiencia como en la experiencia de los demás agentes, poder compartir esto con todo el sector. Qué bien, Andrea, de verdad que convocamos, bueno, mi persona comulgo mucho con lo que estás diciendo, Mauricio, sé que también, porque justamente, digamos que los líderes del sector inmobiliario debemos contribuir, sobre todo en este aspecto de la formación, porque sería muy bueno para el sector inmobiliario en general que tú puedas compartir estos conocimientos y puedas trabajar con colegas que realmente puedan dar un buen servicio a los clientes, tanto de ellos como de las otras agencias inmobiliarias, y trabajar de manera conjunta. De verdad que sí, la formación es fundamental, clave para el buen trabajo y la unión de las agencias y agentes inmobiliarios. Así es. Andrea, en esta experiencia que tú has tenido en los 15 años, pues que han sido muy, muy dedicada al tema de formar y de acompañar y crear a nuevos empresarios inmobiliarios, porque yo me imagino que en ese camino has visto personas que de pronto han pasado de una forma muy temporal y otros que se han posicionado muy bien. ¿Qué crees tú que sea como el mejor consejo que le puedes dar de pronto a las personas que, bueno, nos escuchen en este periodo de cambio o que nos escuchen más adelante, pero que estén empezando? ¿Cómo podemos empezar como a dar esos primeros pasos para llegar a ser un agente ideal? Mauricio, pues consejos podría dar muchos, porque claramente con la experiencia, entre tropiezos y aprendizajes, pues va uno creando la mejor versión, ¿verdad? De
uno mismo. Crear un agente ideal o ser un agente ideal se compone de muchas cosas. Es una integridad como ser humano, como persona, y teniendo en cuenta por el momento tan coyuntural y tan difícil que estamos pasando en la humanidad, tenemos que enfocar bien nuestros esfuerzos, nuestras virtudes, para sacar lo mejor de nosotros. Estamos en un proceso de aprendizaje también para acoplar nuevamente nuestros servicios, pero hay cosas muy importantes, por ejemplo, la disciplina. Eso siempre he pensado yo, que el agente inmobiliario tiene que mantener una buena disciplina para poder lograr los objetivos que se propone. Esto, el ser agente inmobiliario le da a uno muchísima independencia, sea que uno trabaje con una empresa, sea que tenga su propia empresa, pero le da mucha independencia. Y lo que tú mencionabas hace un momento, nos encontramos muchas veces con personas que, como esto es un medio donde no se requiere una especialización, ¿verdad? Donde no se requiere tener una profesión específica, entonces es un medio en el que entra y sale constantemente la gente, porque hay una gran frustración de las personas que entran a tratar de ser agentes inmobiliarios y se encuentran en el camino que no es una tarea tan fácil, ¿verdad? Pueden llegar en un momento y hacer un súper negocio y ganarse una buena comisión, pero al siguiente mes y a los siguientes 6 meses, si realmente no se han capacitado o no le han prestado la atención necesaria a ser agente inmobiliario, pues terminan aburridos y se van porque no conocen realmente el esfuerzo que esto atrae. ¿Me hago entender? Entonces sí se compone de muchas cosas. Lo diría en términos generales, ser una persona muy íntegra. Disciplina, conocimiento, experiencia, puntualidad, siempre generar una credibilidad y una confianza importante con nuestros clientes, sea un cliente comprador, sea un cliente propietario de un inmueble. Entonces sí se compone de muchos elementos. Claro, claro. Así es lo que está comentando Andrea, está muy bien. Y lo que dices también de, digamos, de ser íntegro, tiene que ver mucho con el ser, qué reputación también puedes tener tú como agente inmobiliario en el tema de la lealtad, porque independientemente que te formes, que hagas todo, pues debes ser una persona legal, leal y transparente, porque creo que es la mejor forma de venderse también. Así es. No sé qué opinión tienes. Así es, mira, yo tengo una experiencia en todos los cursos que he dictado. Hay algo bien importante que acabas de mencionar y es el tema de la reputación. Se lo decía a Mauricio esta mañana, yo soy convencida de que realmente nuestra marca es nuestro nombre, ¿sí? Podemos tener o estar respaldados por una empresa, por una compañía, claramente está muy bien el tema de tener un nombre o un respaldo detrás, pero crear una reputación y una real marca es nuestro nombre. ¿Por qué? Porque al final nuestros clientes generan la credibilidad con nosotros. Yo siempre en los cursos pongo un ejemplo, no es lo mismo una persona que va a comprar un carro, un automóvil, ¿verdad? Porque busca la reputación o la credibilidad de una marca. Estamos hablando Mercedes, BMW, etc. No es lo mismo que trabajar con un agente inmobiliario. El agente inmobiliario puede trabajar hoy en Inmobiliaria Pepito, mañana en Inmobiliaria Juanito, y la credibilidad y la fidelización se la llevan los clientes con el nombre del agente inmobiliario. Entonces, me parece fundamental cuidar nuestro buen nombre, ¿sí? Porque no solamente con los clientes, sino a nivel de red, a nivel de agentes inmobiliarios. Hoy en día trabajamos muchísimo en red, compartimos muchísimo nuestros negocios. Entonces, es muy importante que tengamos un buen nombre y una buena reputación en el medio inmobiliario. Claro, Andrea, mira que eso que acabas de comentar, y con Orlando también que estás comentando, de la reputación, pues va muy de la mano con el tema de la importancia de dar un buen servicio, ¿no? De la importancia de poder destacar de una manera positiva frente al cliente, pues porque esa es como nuestra hoja de vida más importante, como el voz a voz que nos va a generar ese cliente. Muchos agentes inmobiliarios que a veces se preocupan más es por la transacción inmediata, se preocupan más es por ir a ayudar a vender un inmueble y recibir su comisión y ya, pero no se están preocupando por la imagen que están generando frente al cliente.
una imagen de desespero por vender o una imagen por hacer las cosas de una forma muy superficial y de hacerlo estrictamente necesario. Y pues bueno, yo creo que eso es muy importante como para posicionarnos en el mercado y para reforzar nuestra marca, ¿no, Andrea? Sí, Mauricio, acabas de mencionar algo que también está dentro de uno de los cursos que dicto, y es el tema actual o de hace unos años hacia acá, y se trata de vender sin vender. Considero que todo el mercado, en términos generales, no me refiero solamente al mercado inmobiliario, nos ha mostrado que los consumidores, que somos nosotros mismos también, no nos gusta sentir la presión del vendedor, ya no nos gusta eso. Entonces hay que tener cuidado. A los agentes inmobiliarios siempre les recomiendo, claro, obvio, nosotros vendemos servicio, vendemos asesoría, vendemos un inmueble, ¿verdad? Pero más allá de eso, lo que tenemos que vender es una asesoría y una credibilidad, tanto para que al que vende como el que compra. Pero si el cliente siente la presión de la venta, no sé si les pasa a ustedes, pero yo siento la presión de una venta e inmediatamente huyo. O sea, es decir, no estamos ya en ese concepto de mercado. Ya a la gente no le gusta sentir la presión de la venta. No sé ustedes qué opinan frente a eso, pero me parece algo bien relevante e importante. Sí, claro, eso exactamente. Sientes la presión y al contrario, quieres ya como deshacerte de esa persona que está como intensamente tratando de que compres, y digamos, no desde un punto desde la, digamos, de la abundancia, sino desde la carencia. O sea, lo que quiere es vender para ganarse una comisión y no realmente que, dándote las bondades de que realmente esa es la casa que tú necesitas porque queda cerca de tal sitio, porque tus hijos estudian cerca del colegio, en fin, todo lo que el cliente como valor agregado, como servicio, pues realmente necesita. Así es. Entonces, la comisión no tiene que ser el objetivo, ¿verdad? O sea, todos obviamente trabajamos para ganar dinero, es clarísimo, pero debe ser más el propósito del asesoramiento y de poder, lo que les digo, generar una credibilidad importante, porque al final eso es con lo que uno se queda. Puede que uno muchas veces no logre cerrar una venta o no logre cerrar un arriendo cuando le ha trabajado, pero yo les aseguro, porque lo he vivido, y es que me vuelven a llamar los clientes o me pasan referidos, aunque no haya cerrado específicamente ese negocio, me vuelven a llamar los clientes porque han sentido una buena atención y una confianza frente a mi conocimiento. Claro, y cuando eso se te devuelve. Y te pongo un caso muy, muy particular que me pasó también con un cliente que quería comprar una casa, pero la casa tenía un leasing y él lo que tenía era otro leasing en otro banco y no se podía. O sea, internamente entre bancos como tal no se compran la cartera por medio del leasing porque sale muchísimo más costoso. Pero entonces lo que la idea o la asesoría fue, no, mira, esto no le sale más costoso comprarlo de esta manera, entonces mire, ¿por qué no mira esta otra opción, esta alternativa? Y el cliente al final te lo termina agradeciendo porque ha hecho una buena asesoría. Y al final, pues, eso se te devuelve de alguna otra manera, te refiere a otro cliente, en fin. Así. Exactamente, sí, de acuerdo. Claro, mira que esos puntos que están resaltando, y yo también lo resalto bastante en las charlas que doy y a los agentes que capacito, y es que no podemos salir a ofrecerle, a ponerle en el rostro, digamos, de cierta manera, el producto o el servicio a nuestro cliente. En estas épocas, lo más efectivo es lo que tú estabas diciendo, vender sin vender. Concentrarnos en esa etapa que, como le digo yo en las charlas que doy, la etapa de enamoramiento. ¿Qué pasa con esa etapa de enamoramiento? Y ese ejemplo lo he puesto varias veces, y es, por ejemplo, ¿qué pasaría si la persona que tenemos como pareja en este momento, no sé, pensamos en la última pareja que tuvimos, si esa pareja, el primer día que la conocimos, nos hubiera dicho, casémonos, o nos hubiera dicho, seamos novios? Lo más probable es que hubiéramos dicho que no. Entonces, ¿qué pasa? Hay que entrar en una etapa de enamoramiento, de llamarla, de invitarla a comer un helado, de invitarla a cenar, de ir a visitar a su familia, de llamarla, presencia. Eso es como tal etapa de enamoramiento, eso es en general influencia como tal. Y pues cuando ya se tiene un vínculo con esa persona,
que se puede comparar este mismo ejemplo con lo comercial, pues podemos hacer una propuesta. Entonces, bueno, ya está traído por lo que yo ofrezco, esta es mi propuesta. ¿Quieres ser mi pareja? Es prácticamente lo mismo que vea mi portafolio. Cuando la persona, claro, ya sabe en qué trabajo yo, pero yo nunca le dije, le voy a vender esto, le voy a ayudar a comprar. No, de forma indirecta lo van teniendo uno presente, se enamoran, digamos, de cierta manera del servicio que uno ofrece y no van a pensar en nadie más. Entonces es como lo comparto yo siempre con los agentes inmobiliarios, porque quieren ir de una vez a hacer la propuesta y eso no es la mejor forma de poder influir, de poder llegar de pronto a ser ese agente ideal para poder manejar una negociación. Bueno, no, estaba mirando acá la presentación de Andrea y veía un punto muy importante que de pronto lo hemos tocado poco en estos podcasts, y es el tema del lenguaje corporal. Andrea, cuéntanos un poco cómo es esta especialidad que tú manejas, qué tips nos puedes compartir un poco como para que empecemos a practicarlos en casa ya que estamos así. Sí. Claro que sí. Bueno, el tema del lenguaje corporal, podría ser igual de extenso y podríamos durar días hablando de esto, pero claramente que les comparto tips que son importantes a la hora de tener en cuenta para comercializar un inmueble o para presentarnos ante un cliente. Creo que ustedes, como cualquier otra persona que trabaja en el tema inmobiliario o en el tema comercial, porque esto es para términos generales, saben que el tema de la presentación personal y de todas las actitudes, movimientos, gestos que represente uno a la hora de presentar un inmueble o de presentar a un cliente, sea por parte de nosotros o para empezar a leer a un posible cliente que tengamos, porque no es lo mismo, les pongo un ejemplo, no es lo mismo entrar a atender a un cliente que va a ver un apartamento y el señor con su corporalidad demuestra, ¿cómo lo puedo explicar? Cierta barrera, ¿verdad? Entra en silencio, con sus manos en la parte de atrás, estoy haciendo los gestos como si me estuvieran viendo, pero con sus manos en la parte de atrás o con sus manos dentro de los bolsillos, de una manera seria, sin hacer mayores preguntas. No es lo mismo que atender a una persona que entra con sus brazos abiertos, con una disposición en su corporalidad diferente. ¿Me hago entender? Entonces, cuando uno como agente inmobiliario aprende un poco a leer o a tener una lectura de ese lenguaje, de su cuerpo, de sus expresiones, va a tener más afinidad a la hora de atenderlo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Igual para nosotros como agentes inmobiliarios, cuando nos presentamos ante una persona, es muy importante la forma en que nos expresemos, la forma en que manejamos nuestra voz, nuestras manos. No, miren, me pasaba en alguna oportunidad que tuve una persona, un agente inmobiliario, una niña, que sonreía demasiado a la hora de presentar los inmuebles. Y eso se podía malinterpretar, pasar a ser una coquetería cuando en realidad no la era, o a tener una falta de seriedad en la presentación del inmueble. Se molestaba el propietario diciendo, pero esta niña, ¿por qué se está riendo todo el tiempo? Y la niña lo hacía con la intención de agradar, ¿verdad? Entonces hay que tener un balance en esto, hay que tener un equilibrio tanto de nuestros gestos y asimismo lograr entender un poco los gestos de nuestros clientes para ver cómo podemos entrar de una manera más amable, más agradable, más empática para ellos. Eso es el lenguaje Andrea, corporal. pero referente a eso que nos estás comentando, del lenguaje corporal, y cuando de pronto sí que entra una persona que tenga una actitud, una barrera, como tú dices, tenga los brazos cruzados, o no esté siendo como que dispuesto en este momento, en esta visita, ¿cómo podemos desarmarlo? ¿Cómo podemos desarmar a ese cliente y tratar de que cambie un poquito su lenguaje corporal? Sé que el tema del rapport, que es como imitarlo un poquito de alguna manera para que esta persona se sienta que hay una empatía más cómoda contigo. Debe asumir uno una posición o un gesto similar a
a la persona que uno esté atendiendo, ¿verdad? Porque si es una persona que está poniendo una barrera, claramente no se trata de que nosotros también pongamos la barrera, pero no podemos excedernos en extendernos más bien, o excedernos, si la palabra es adecuada, en mostrarle demasiadas cosas, está contenida. O sea, hay que dejar y asumir uno una posición prudente frente a esa persona, ¿verdad? Si es una persona demasiado sonriente o demasiado amable, pues también uno asume una posición empática. Entonces, sí, lo que tú dices es verdad. Hay que intentar que la gesticulación de nosotros se asimile un poco para poder entrar más empáticamente con ese cliente. Claro, mira, Andrea, que bueno, yo creo que eso es algo que tenemos que nosotros empezar como a practicarlo en nuestros hogares, empezar a practicarlo, o por lo menos ponernos ese chip para poder tomar esas decisiones en el momento adecuado, ¿cierto? No es lo mismo que llegue una persona de pronto con alguna resistencia o un poco escéptico a nuestro servicio o algo así, y que nosotros estemos cambiando nuestra forma de ser en la segunda visita. Tenemos que generar una reacción inmediata y poder acoplarnos, consecuente, esa es la palabra, consecuente en el momento como tal. Y poder claro, funcionar en esa cita y pues manejar de la mejor manera esa negociación, ¿cierto? Claro, nos vamos acoplando y vamos siendo consecuentes. Algo que sí me parece bien importante para que todas las personas las tengan en cuenta es importante la presentación personal. Es muy importante, por ejemplo, para las mujeres, su forma de vestir, su cabello. Miren, sé que de pronto son detalles pequeños, ¿sí? Pero sí quiero que todas las personas lo tengan en cuenta, los hombres que lleven su ropa limpia. Yo no estoy diciendo que se tengan que vestir lo más elegante como si se fueran a, no sé, a una reunión con el presidente de la República, pero sí es importante que el agente inmobiliario siempre esté impecable, siempre esté bien presentado, sus zapatos limpios, su ropa limpia, la forma en que saluda y da la mano. Eso es otra cosa que es importante que la tengan en cuenta, ¿verdad? Hay gente que, y no sé, Mauricio, tú lo dirás, tú dices, de pronto practicarlo en la casa, preguntarle al hermano, al esposo, oye, ¿cómo estoy dando la mano? Porque eso da una lectura importante de las personas. La forma en que saluda y que dé la mano da una lectura de alguien y puede generar o no credibilidad. Cosas tan mínimas como esas pueden generar o no credibilidad. La forma de hablar. Entonces, hay una controversia un poco en el tema de tutear o no tutear. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, en mi zona, por la zona de la costa, pues sí, se tutea mucho y pienso que a veces no es que sea irrespetuoso, sino que uno mantiene un nivel así con el cliente, un nivel cercano, porque a veces si lo tratas mucho de usted, pues el cliente se crece un poco y tiende un poco a que te minimiza en tu realmente atención. Entonces sí que pienso que se puede tutear, o sea, en general, más sin embargo hay que ver también antes qué tipo de cliente es. O sea, no puedes tutear tampoco a todo el mundo. Tú percibes un poco como que la misma intuición te lo dice, si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Claro, mira, yo también creo que es un tema de intuición. Exacto, de intuir, de llegar a ese punto de descifrar si puedo tutear o no a una persona. Eso que estabas hablando me parece muy bueno, muy interesante, porque a veces los agentes inmobiliarios, o bueno, en general las personas no identificamos a qué persona podemos de pronto tutear o hablar de usted, ¿cierto? Pues yo creo que cuando uno ya ha pulido, digamos, de cierta manera el oído, en las primeras palabras con un cliente uno detecta si puede o no puede, ya. Eso, y de ahí en adelante ya es algo inconsciente y uno no va a volver a pensar, ¿será que Andrea la puedo tutear? ¿Será que no puedo? ¿Será que sí? No, ya es algo instantáneo. Pero eso pues tenemos que analizarlo, porque no sirve de nada que el cliente nos hable de usted y nosotros de tú. Eso puede generar alguna barrera, claro, y de pronto, no, por supuesto. y de pronto va a bloquearnos de pronto el influir. Bueno, yo tengo muy en la mente el tema de la influencia, que es en lo que más trabajo yo, pero eso es importante. Sí. Hay una cosa de la gente ideal que yo menciono mucho y le hago mucho énfasis, y es el tema de la intuición. Orlando lo acaba de mencionar, y la intuición para el agente inmobiliario es fundamental para todo.
para tratar un cliente, para tratar un cliente que vende, un cliente que compra, porque nosotros los agentes inmobiliarios, digamos que trabajamos basados en la necesidad, ¿no? del cliente, ya sea el que necesita vender porque tiene un embargo o porque tiene otro negocio o porque tiene la idea de montar una empresa o comprar una nueva casa, ya sea el que quiere comprar una casa grande porque tiene niños pequeños, porque va a ampliar su familia, o el par de abuelitos que necesitan una casa en un primer piso, sin escaleras, y todo esto va muy, muy alineado con el tema de la intuición. O sea, cuando uno empieza a atender a una persona, claro, empieza uno en esa investigación de su necesidad, pero además es una lectura, es una intuición que debemos tener para saber hacia dónde enfocar lo que el cliente está buscando, para saber hacia dónde enfocar nuestros esfuerzos para presentarle lo que necesita. Entonces, eso es básico también. Creo que la intuición es un tema bien importante para la gente inmobiliaria. Igual, Andrea, también la empatía, digamos que es fundamental, y practicar la empatía, porque el hecho de esa primera impresión que tú causas con el cliente no se vuelve a repetir, no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto, de la ropa, del rapport con la persona, y todo esto conecta de entrada. Entonces sí que tienes que ser muy amable de entrada, y eso que te abre las puertas para seguir ya el proceso del cliente. Hay algo que quiero... no tenemos segundo chance. Exacto, algo que también quiero destacar en este punto que estamos hablando como de la sinergia con el cliente, y es que nosotros estamos leyendo al cliente, pero muchas veces el cliente inconscientemente también nos está leyendo a nosotros, está mirando cómo actuamos, cómo saludamos, si estamos hablando igual que cuando le hablamos por teléfono. Puede que a veces por teléfono somos muy efusivos, somos muy buenos comerciales por teléfono, llegamos a la cita y somos una persona completamente diferente. Eso ya rompe como tal mucha ventaja en una negociación. Entonces, seamos consecuentes, si somos de una forma en una llamada, en un video, en un podcast o como sea, tenemos que ser igual con nuestros clientes, con nuestros seguidores, con nuestros agentes en la vida real. Entonces, por ejemplo, algo que yo vi en un artículo de un periódico hace meses, y hace años incluso, cuando trabajaba en la banca, y me quedó muy en la mente, y siempre lo trabajo bastante, es, por ejemplo, que hay clientes que inconscientemente dirigen su mirada a tres cosas. Entonces, una es el estado de los zapatos, cómo está la persona. A veces no miran si el pantalón es de marca, bueno, la marca no tanto, sino el estado, pero una cosa, porque resalta bastante, son los zapatos, si brillan, si están sucios, si tienen tierra, todo eso, si están rayados. Ajá. El segundo punto es el reloj, si es un reloj de muñequitos, si es un reloj formal, y lo otro es el celular. Entonces acá yo no estoy diciendo que tengamos las supermarcas, que tengamos lo más costoso, pero sí, por lo menos que tengamos un celular sin la pantalla rota, un celular con la pantalla limpia, con unos forritos. Con un forro limpio. Un forro limpio y que sea formal. No, digamos, uno ir a una reunión bien arreglado, salir uno, no sé, de su vehículo bien arreglado y sacar el celular con el forrito con brillantes y con cosas así, corta un poco como la imagen corporativa o la imagen formal que queremos mostrar. Entonces, pues es importante que así sea el celular más sencillo, lo tengamos en un buen estado, una buena pantalla, que no esté roto, que esté bien cuidado. Un reloj, no importa la marca, pero que esté limpio, sobre todo si brilla, eso lo he estudiado bastante, llama mucho la atención. Y los zapatos, así sea que 2 cuadras antes de llegar a la cita nos estemos limpiando los zapatos antes de bajarnos del vehículo, de la moto, donde sea. Pero esas 3 cosas, por un comunicado, un reportaje que vi como de psicología en las ventas, inconscientemente el cliente mira eso. Si tenemos lentes, que estén limpios, que no estén con una cinta, que a veces pasa, y pueden ser algunos accidentes, pero el cliente no va a analizar que eso fue de hace unas horas, sino va a analizar que pues, llevamos con las gafas con cinta 1 año. Entonces eso afecta bastante. Sí, Mauricio, así es. Hay una cosa que también quiero aportarles para el tema de la gente ideal, que es bien importante, y es: los agentes inmobiliarios tenemos que aprender a decir que no.
un agente profesional realmente sabe decir que no. No siempre a todo le podemos decir que sí, no siempre a todo podemos tener la disposición de hacerlo, porque si realmente conocemos nuestra profesión y conocemos lo que estamos ofreciendo, van a haber muchos momentos donde tendremos que decir que no. Eso es una cosa bien importante que me gusta compartirlo con todo el gremio, porque acá no se trata de seguir siendo inmobiliarios del servicio de poner solamente un aviso en la ventana. Acá se trata de ser inmobiliarios que realmente asesoremos a nuestros clientes, y la forma de asesorarlos no siempre va a ser con una respuesta positiva. Pongo un ejemplo básico que creo que a todos nos ha pasado, y es cuando nos encontramos con un cliente supremamente empático, queridísimo, con un muy buen inmueble, pero nos encontramos con que el precio que el propietario le quiere poner no es acorde con el mercado. Entonces, para los que no tienen el suficiente conocimiento y no están preparados para ser agentes inmobiliarios, pues lo único que les suele interesar es llenar sus inventarios, ¿verdad? O cumplir con un número de metas de captaciones, como se llama. Y de eso no se trata. Me gusta hacer mucho énfasis en esto porque para generar buenos resultados, nosotros debemos aprender, entender y de la misma manera transmitir a los clientes que tenemos el conocimiento y que no nos vamos a cargar con inmuebles que no son vendibles, que no son comerciales. ¿Me hago entender? Entonces, por más empatía que muchas veces encontremos con un cliente, si en el momento de captar su inmueble o de ayudarle a buscar un inmueble no coincide con los elementos que nosotros estamos asesorando, no podemos malgastar nuestro tiempo y debemos aprender a pararnos de la mesa, obviamente con todo el respeto del mundo, y decir, no puedo ayudar. Y ese no puedo ayudarle, obvio, muy bien argumentado, y el mejor argumento es con análisis de mercado, mostrándole la realidad del mercado, de los precios de metro cuadrado, de todas las condiciones que requieren para poder comercializar un inmueble. Entonces, esto era un apunte que quería dejarles, que es bien importante del tema de ser un agente ideal. Claro, claro, efectivamente, uno no puede decir todo que sí al cliente, porque ahí lo que está cumpliendo es un capricho del cliente, y no lo estás asesorando de manera profesional, y a su vez también estás demostrando tu carácter en los argumentos que estás diciendo. O sea, no le puedes decir sí a todo, porque realmente lo que estás dando es una asesoría y no, como mal se pueda llamar, un seguimiento a las condiciones del cliente. Así es. Sí. Bueno, Andrea, pues de verdad yo creo que nos llevamos muchos apuntes acá para poner en práctica. De verdad yo creo que los agentes que nos han venido acompañando de cada podcast sacamos cosas muy especiales, y bueno, yo creo que hoy aprendimos mucho del tema de cómo ser un agente ideal, un agente inmobiliario ideal como tal. Aprendimos bastante sobre la marca, sobre el lenguaje corporal y cómo llegar al éxito. Andrea, cuéntanos un poco dónde podemos contactarte, las personas que quieran hablar contigo, pedirte algún consejo, pedirte alguna asesoría. Cuéntanos un poco, por favor, cuáles son los medios que estás manejando ahorita. Claro que sí. Bueno, antes de terminar, quiero también darles como una retroalimentación de lo que hemos vivido en los últimos casi ya 2 meses o mes y medio. Y es bien importante que todos entendamos, tanto nuestros clientes como nosotros mismos, que estamos pasando por un proceso que se compone de 3 fases. La primera fase es una fase de asimilación, ¿verdad? Es donde todos estamos asimilando en lo que estamos entrando, lo que estamos viviendo, en términos de la humanidad. Esa primera fase continúa con una fase que es la fase de la adaptación, y ahí es donde nosotros como emprendedores, como empresarios, como
como gerentes y como todo lo que nosotros estamos creando y el servicio que queremos dar, es donde podemos entrar a realmente ofrecer lo que viene y lo que nosotros hemos venido creando como estrategias. Entonces, voy a la última fase, que es la fase de la acomodación, ¿no? Entonces, venimos de una asimilación, venimos para una adaptación y venimos para una acomodación. Nosotros como agentes inmobiliarios o como empresarios tenemos que entender que en esta fase de asimilación hay muchas cosas que van a ser difíciles. No estamos en este momento, digamos que no estamos en un momento donde podamos comprender cómo vamos a hacer ciertas cosas, porque el agente inmobiliario y todos sabemos que trabajar en este medio es de una manera muy presencial, es muy de visitar el inmueble, ir con el cliente. Para esto tenemos que empezar a asimilar lo que estamos viviendo y empezar a crear estrategias. Yo lo hablaba con Mauricio esta mañana y es, todos tenemos que empezar a prepararnos, sobre todo en el tema digital. Es muy importante que empezamos a entender y mientras todos vamos asimilando eso, empezar a crear las estrategias para que cuando ya estemos más adaptados, podamos salir con todas estas estrategias al mercado y poder lograr muchos buenos resultados para cuando ya la humanidad entera esté acomodada y sepamos muy bien cómo va a funcionar el sector inmobiliario. Les agradezco muchísimo la invitación. Espero que tengamos muchas más oportunidades de compartir nuestros conocimientos. A mí me hace y me gratifica muchísimo, me hace muy feliz el poder compartir con todas las personas que tengan un conocimiento y yo misma poderles compartir mi experiencia. Me pueden seguir en mi Instagram, es cursos.inmobiliarios.asb. Ahí generalmente comparto todas las cositas que voy adelantando. Próximamente voy a tener módulos virtuales para que todas las personas puedan tener acceso a todo el temario que manejo, que se basa en gestión comercial inmobiliaria. Y estaré compartiéndoles todo también por Facebook, Andrea Suárez B, ASB Inmobiliarios. Entonces los espero a todos. Muchísimas gracias. Cualquier persona me puede contactar por cualquiera de estas redes sociales y con mucho gusto cualquier tipo de asesoría, yo estaré dispuesta. Bueno, Andrea, nos dejaste con tres ñapas, como decimos en nuestro país, como con tres tips adicionales muy especiales, pues como tips como tal de asimilar el proceso, de adaptarnos y de acomodarnos pues a lo que viene. Entonces, pues de verdad, muchas gracias, Andrea, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Orlando, también muchísimas gracias a ti. Ustedes. Orlando, cuéntanos, por favor, cuál es tu Instagram y el de Superemprendedores. Gracias. Bueno, gracias, Andrea, por compartir toda esta información. Gracias. Y de verdad que sí. Bueno, mi Instagram es Orlando Angulo, consultor, y el de Superemprendedores, Superemprendedores IN en Instagram y en YouTube. Nos pueden seguir en el canal Superemprendedores IN, igualmente en Facebook. Y los tuyos, Mauricio, ¿nos puedes compartir también? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este nuevo episodio. Nos vamos a estar poniendo en práctica con todos estos tips aprendidos el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Maldonado, me encuentran en Instagram como @tips.inmobiliarios y nos vemos en el próximo podcast.